Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a un episodio más de una iniciativa por la inclusión, pero este no es un episodio cualquiera. Estamos festejando un año de este espacio del maestro Agustín de Pavía Frías, el rockstar de los derechos humanos, como se le conoce aquí. Y pues bueno, es para mí un honor ser invitado por él y por todo el grupo de producción de Entre Todos para compartir opiniones respecto del tema que hoy estaremos conversando, que son los derechos de las personas con discapacidad, eh, los derechos humanos, perdón, de las personas con discapacidad. Bueno, eh, hoy también es la primera vez que este espacio se transmite en vivo, por lo que van a estar pudiendo hacer sus preguntas allí en el chat de YouTube para que nosotros podamos responderla al final del conversatorio. Aprovecho también para agradecer a Dalia Solís, quien va a hacer de este conversatorio algo más incluyente con la interpretación de lenguas de señas mexicana. Pues bueno, maestro Agustín, ¿cómo estás? Un gusto aquí celebrar un año de la transmisión y aquí en el canal de Entre Todos. Pues bueno, me parece propio eh, empezar diciendo cuáles son los derechos humanos de las personas con discapacidad para que vayan entrando un poco en el tema, todas aquellas personas que pues no lo saben. Pues bueno, los derechos humanos son exactamente los mismos que los de cualquier otra persona. ¿Por qué se hace este énfasis a las personas con discapacidad? Pues bueno, los derechos humanos, como les digo, son para todas las personas por el simple hecho de ser humanos, de ser personas atendiendo a su dignidad humana, ¿no? Luego entonces, esta declaración de los derechos humanos fue redactada por allá en la década de los 50, post Segunda Guerra Mundial, eh, pero obviamente no se hacía este énfasis en relación a las personas con discapacidad, ni en ningún otro colectivo que ha sido históricamente vulnerado. Poco a poco, conforme fueron transcurriendo los años, pues se empezó a advertir esto por parte de las mismas personas en estas condiciones, en estas situaciones, y fue sino hasta el 2006 que se redactó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, aquí se ven plasmados los derechos de las personas con discapacidad, que es únicamente recalcar que tenemos los mismos derechos, perdón, que todas las personas. Creo que el colectivo de personas con discapacidad o los entes internacionales se tardaron en redactar esta convención, ya que fue apenas, como les decía, en el 2006, cuando ya se venía con un movimiento de luchando por los derechos desde la década de los 80, con los primeros movimientos de vida independiente en Estados Unidos. Y bueno, creo yo, desde mi particular punto de vista, que esta convención viene a ser el reflejo del modelo social de la discapacidad. Ahí quedan plasmados estos derechos, donde se hace énfasis en que también las personas con discapacidad los tenemos. Y bueno, una vez así a grosso modo explicando cuáles son estos derechos y por qué los tenemos, un poco de historia ahí de manera muy sencilla para no, no, no caer en datos ni nada de eso. Hablar desde mi punto de vista, cuáles son los derechos que nos abren la puerta para el resto de los demás que vienen plasmados en la convención. Empezaría por decir yo que la accesibilidad, entendiendo esta como, en principio, lo que es conocido como el diseño universal, es decir, aquel diseño que está concebido para todas las personas con discapacidad y sin discapacidad. Sin embargo, pues en la actualidad hay de manera arquitectónica, hay muchos edificios, en las comunicaciones, en fin, en todo ámbito, hay cosas que no fueron construidas o diseñadas a partir del diseño universal. Luego entonces
las personas con discapacidad necesitamos algo que se llama ajuste razonable. ¿Y qué viene a ser un ajuste razonable? Los ajustes razonables es algo así como un traje a la medida de cada persona, porque por ejemplo, Agustín y yo tenemos discapacidad motriz ambos, sin embargo, lo que él requiere es una cosa para trabajar, por ejemplo, y lo que yo requiero es otra cosa. Entonces, esos son los ajustes razonables. Pero, bueno, entendiendo que a partir de esa época, todo se va a basar en el diseño universal. Luego, otra cosa súper importante, también relevante, perdón, también que tiene que ver con la accesibilidad, son los ajustes de procedimientos. Y estos tienen que ver con el otro derecho que considero yo clave, que lo vemos reflejado en los artículos 12, 13 y 19 de alguna manera. Y estoy hablando de la capacidad jurídica. El artículo 12 nos habla sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley, y el artículo 13, perdón, nos dice que tenemos el derecho a acceder a la justicia, y el 19, por último, nos contempla que tenemos el derecho a, a vivir de la manera en que a nosotros más nos parezca, ¿no? Bueno, en México actualmente sigue existiendo el juicio de interdicción, lo cual hace a las personas o las declaran incapaces, se siguen declarando incapaces por jueces, lo cual hace que todos esta capacidad jurídica que refería, pues se vean unificada. Ante ello, pues el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 19 quedan en meros deseos plasmados en la convención. Bueno, una vez he hecho mi primer comentario, pues doy paso aquí al titular del espacio. ¿Qué puedes aportar al respecto, Agustín? Sí, gracias Cristian por exponer muchos de los temas que son relevantes y aquí viene algo importante. La discapacidad es una forma de vida y el problema de la discapacidad son las barreras que la sociedad creó o que aprendieron a utilizar. No, no es la responsabilidad, sino así se creó el mundo porque alguien lo hizo así, sin pensar en las personas con discapacidad. Y es obligación de la sociedad eliminar esas barreras y de ellos cambiar. Y la persona con discapacidad solamente tiene que llegar a exigir los mismos derechos y en algún momento decir, ¿sabes qué? Hay una barrera mínima, hay que hacer algunos cambios. Y no necesariamente lo que tú quieres de tu traje a la medida, porque, digamos, no es un traje, en principio no es como un traje sastre, sino es de que el traje, puedes decir, bueno, te podemos hacer trajes de estas medidas y podemos hacer los ajustes de sastrería con con ciertos cortes, ciertos aspectos, pero también no te podemos rehacer el traje. Por eso es proporcional, porque a veces puede ser desproporcional lo que uno, lo que uno pide. También otro aspecto importante que tenemos que destacar, el modelo social de la discapacidad es de la sociedad tiene que cambiar y no es que la sociedad es de ahí estén las personas con discapacidad, sino los servicios que anteriormente se prestaban en la familia, todas las personas tienen que saber incluir, saber prestar esos servicios. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando la familia no esté? Bueno, igual como cualquier persona que le hace falta a la familia y que no tiene una discapacidad, se apoya de otras redes sociales. Y esas redes sociales saben cómo hacer la inclusión. A lo mejor en el trabajo van a saber cómo incluirte. Hoy vas a necesitar un apoyo económico, debe haber un programa de apoyo económico por tu situación económica financiera, pero no propiamente por tu discapacidad. Es decir, la sociedad sabe cómo incluirte. Pongamos el ejemplo más clásico y visual de la discapacidad física de hoy vamos a poner una rampa, vamos a poner la rampa cuando llegue la persona se la vamos a construir o realmente si pensamos antes y construimos rampas o mejor aún
porque la rampa es como el ajuste de, ahí está el escalón. ¿Qué hacemos con el escalón? Pues hacemos el ajuste razonable que se llama escalera. Y el diseño universal que estaba mencionando Cristian es el nuevo diseño que tienen arquitectos de, ¿sabes qué? Evitemos esos diseños arquitectónicos de escaloncitos. ¿Por qué? Porque después voy a tener que poner una rampa por un lado y esa rampa como que no. Será mejor eliminar el escalón. Ese es el diseño universal. Y eso es como, tienes que pensar de antes, tienes que saber qué hacer y lo tienes que hacer antes que llegue la persona. Es todo un movimiento social de qué se tiene que hacer. Entonces no implica que la persona o que sea, es que si mi familia sin el apoyo no es de, la rampa está ahí y tú estás ahí. Ahora, depende si tu silla de ruedas y tu apoyo técnico puede servir para la rampa. A lo mejor no por tus características de tu apoyo, de tu silla, pero también no necesariamente requieras el apoyo de una persona que te empuje a través de la silla. Es posible que sí, por tu propia condición específica, tu situación de vida, pero en principio está pensado para que no requieras ese apoyo. Lo puedes tener si lo requieres y si lo solicitas. El ajuste razonable de no me, no me queda la rampa. O sea, no tengo las fuerzas. La silla no está diseñada para una silla estándar, no una silla de mi tipo. Necesito que alguien que me ayude a moverme por la rampa. Ese es como el ajuste razonable. Ahora, esto suena muy, muy bonito y todo. Y estamos hablando de los mismos derechos que cualquier persona. Otro detalle que normalmente pasa desapercibido cuando hablas de derechos de personas con discapacidades son las obligaciones de la sociedad, del gobierno, de todos. Y ahí dice, tú como sociedad tienes la obligación de hacer un entorno incluyente, hacer las rampas. ¿Y cómo haces eso? Bueno, primero investigas cómo hacerle. Si acaso no existe la solución, le tienes que investigar, meter dinero al asunto. El otro aspecto, sé cómo hacerle, pero ¿de qué me sirve que nada más la persona arquitecta sea una sola persona en todo un país o 10 personas en, en la ciudad central, en la capital? ¿Sabes lo que requiero? Que todo profesionista dentro de su cancha sepa cómo hacer la inclusión. Para que todo arquitecto sepa, necesito diseñar una rampa. A lo mejor no sé cómo diseñarla específicamente. Para eso sí existen expertos. Pero al menos ya tengo la idea de, ¿sabes qué? El escalón no sirve. Cualquier abogado debe saber, oye, si es una persona con discapacidad, tiene derechos, hay que hacer algo. O sea, hay que ver si necesitamos cambiar el marco. En la educación, oye, si es una persona con discapacidad, la regla general, la manera general, a lo mejor no sirve. ¿Qué hacemos? Y así podemos irnos paso por paso, que es una obligación general de, primero, saber cómo hacerle. Segundo, enseñarle a todas las personas de cómo hacerle. Tercero, decir que existe y difundir para que las personas sepan que existe una solución y que esa es la solución como que económica y que la sociedad acepte, para que las personas nos vayamos acercando de, oye, no requieres un apoyo permanente, no requieres esto, pero este es el punto donde tú puedes llegar a obtener un logro. A lo mejor las personas que hemos vivido antes de la convención de, vamos a decir, pues no vamos a estar aprendiendo el hilo negro, pero las nuevas generaciones sí les puedes poner otro nivel de estándar. ¿Por qué? Porque desde que entran a la escuela, desde que la sociedad los ubica, ellos ya tienen el chip. Sí tienes barreras, pero eres responsable. Los límites los pones tú. Va a haber barreras sociales que otras generaciones crearon, que no sabemos, pero juntos podemos, entre todos, eliminar esas barreras. Ese es el compromiso de la sociedad actual con la sociedad que viene, la futura generación. Y Sí, nuestra responsabilidad como personas con discapacidad ya que han vivido esto es de estar
en las cúspides y decirles, este es inaccesible, este pensamos que era accesible, darnos una oportunidad, te aseguro que es una acción afirmativa, te aseguro que aunque me des la oportunidad y pensemos que todo va bien, vamos a encontrarnos con algunos detalles. Vamos a tener que ir rompiendo esas barreras. En vez de romper el techo de cristal, nosotros estamos rompiendo las barreras para las siguientes generaciones. Porque para nosotros realmente va a ser un esfuerzo nada más romper esas barreras que están en eso por acción afirmativa. Y la siguiente generación es que va a vivir los frutos de nuestros esfuerzos por la inclusión. Sí, la verdad es que muy cierto lo que apuntas. En realidad, difícilmente nos va a tocar ver una sociedad incluyente, pero pues bueno, valga nuestro esfuerzo para que futuras generaciones sí lo vean. Y creo que tocaste varios puntos importantes que me gustaría resaltar, como por ejemplo esto de a quién le corresponde eliminar las barreras. Y justo el modelo social viene a cambiar este chip. Antes la carga, por así llamarla, se le ponían a la persona con discapacidad. Estás enfermo, te tienes que curar porque no estás apto para la sociedad. Ahora no. Ahora la sociedad es la que tiene que eliminar esas barreras para que las personas con discapacidad, tan diversas como la humanidad misma, no tengamos esos tipos de barreras. Y en cuanto a que se da todos los aspectos de la vida, pues por supuesto. Por eso empecé hablando de los que yo considero derechos llave, porque podríamos repasar artículo por artículo y la verdad es que en todos tendríamos que hacer énfasis en la accesibilidad y en la capacidad jurídica. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud que es indispensable la capacidad jurídica, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo para las personas con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, a los que muchas veces pues no se les toma en cuenta. Son sujetos de muchas violaciones. Incluso, por eso dije que mayormente, pero no exclusivamente. ¿Cuántas veces personas con discapacidad motriz, vamos al médico, vamos a un restaurante, vamos a cualquier parte y si dirigen a la persona que nos acompaña, ¿no? Como si nosotros no existiéramos. De ahí también que el articulado de la convención dice que todas las cosas relativas a nosotros deben de ser consultadas a nosotros y a las organizaciones que nos representan o mediante estas. Tal vez quisieras ahondar un poquito en el tema. Sí, hablando de ahorita de apoyos y de capacidad jurídica, vamos a poner unos ejemplos. Estamos hablando de que la accesibilidad es para todos. Y en principio, si una persona con una discapacidad auditiva o discapacidad visual tienen barreras para comunicarse, para aprender el lenguaje escrito o leer el texto. Hay legislaciones que decían que el sordo y el ciego no podían tener capacidad jurídica porque no podían ver. Eso es como un concepto de derecho romano. Estamos hablando de a- antes de Cristo, antes de nuestra era. Ahora, por ejemplo, si tú dices es que las personas, no, si una persona tiene un intérprete, si tienes un lector de pantalla, si es una versión electrónica, claro que puede hacerlo. Eso es accesibilidad. Pero si no tenemos ese apoyo tecnológico, tenemos el apoyo humano. Y precisamente ese apoyo humano, por ejemplo, para discapacidad intelectual, o normalmente ya decimos las discapacidades que requieren mayor apoyo, que, que, que requieren apoyo humano, es porque no sabemos cómo diseñar algo como más mecánico, accesibilidad. Por eso lo requieren. Y pongamos el ejemplo, normalmente las discapacidades son de barreras. Las personas con discapacidad que adquieren la discapacidad de nacimiento o en la primera infancia normalmente tienen menor participación en la sociedad. Entonces, por eso estás hablando de discapacidad intelectual o, o, o intelectual. O, por ejemplo, la discapacidad física como la mía, que es parálisis cerebral,
Tú puedes decir, estadísticamente, nuestra forma de ser es distinto. Ahí sí ves un cambio diferente. Pero si tú ves mi mismo dictamen médico y me pasas al continente europeo o hacia el norte, hacia Estados Unidos, mis condiciones de vida cambian. Ese es el modelo social. A ver, si es un problema médico, entonces debe ser el mismo problema en todo el mundo. Y precisamente el de capacidad jurídica es como que en todo el mundo había ese. Y el problema de la accesibilidad es de la accesibilidad para el otro 30-50% de las discapacidades. Dicen, pues sí, las rampas sirven, pero para todos los demás no sirve. Y otro detalle de apoyo, las estadísticas dicen, la persona con discapacidad normalmente para hacer trámites, o sea, para firmar pasaportes, para hacer cualquier acto de gobierno, requiere el apoyo de un familiar. A lo mejor es para llegar al lugar para firmar, para que le expliquen cómo firmar y qué llenar, porque a lo mejor nunca le enseñaron a llenar algo en la escuela, porque como no le enseñaron a hacer cosas, puede ser ese detalle, y por eso requiere el apoyo. Y ese apoyo es la tutela. Ahora, para sacar un pasaporte, para sacar un acta de nacimiento, para sacar el apoyo económico en el caso de personas con discapacidad, en el caso de México, lo que uno dice es que requiero ir con un juez, el juez tiene que hacer un procedimiento que tarda 2-3 años y tengo que regresar con el juez. Nada más para, en cuanto a la economía, en cuanto a ese procedimiento, no va a servir. ¿Por qué? Porque todas las personas con discapacidad requieren algún tipo de apoyo. Puede ser desde la accesibilidad, puede ser de dame más tiempo para llenar el formato, o puede ser en los casos más complejos de, ¿sabes qué? Necesito a alguien que me explique el asunto, que ya es como una accesibilidad y conceptual, que es una persona de apoyo, o una persona que lo simplifica mucho el acto y la consecuencia no es para que diga, sí, no, me conviene, qué quiero hacer, pero todo lo demás para llevar a cabo ese acto, la persona de apoyo, que ya es un servicio, o lo que hacía el familiar, es responsable de ejecutar de punto 1 a punto 2. Por ejemplo, el apoyo más sencillo. Quiero salir y llegar a tal domicilio. Si yo no sé manejar, alguien maneja por mí, una persona de apoyo. Puedo utilizar una aplicación. Pero realmente, ¿quién decidió salir y a dónde voy? Yo. Pero yo decido la ruta y sé manejarlo. No. Tengo un conductor o una aplicación que me dice cómo. Dependiendo del grado de apoyo, es eso. Pero realmente le estás diciendo que un tutor va a revisar todo eso. Es imposible bajo el sistema tutelar y el sistema de protección utilizar estos sistemas. Lo intentaron en otros países, se dieron cuenta de, por más que apoyo a la familia, que, que doy todos los servicios, porque sí existen servicios pero enfocados a la familia y la persona, el resultado acaba siendo, invierto mucho dinero con pocos resultados productivos. Si invierto la misma cantidad de dinero o menos, y educando a todos los demás cómo incluirlo, eso resulta ser más productivo. El ejemplo más claro del modelo social, y por eso cambiaron de modelo, es de, oye, ¿qué es más productivo? Desde que construyo el edificio, quito el escalón, o, o creo el elevador, o creo el salvaescaleras, o es de, va a ser más económico desde un inicio hacer eso. Por eso el modelo social y el cambio es de, hay que cambiar las cosas. Ojo, no hay que cambiar los servicios. Los servicios, las acciones, sí, pero con qué efecto para, para saber cómo es más efectivo. Es decir, las cargas se distribuyen más en una educación general a todos y no solamente a la persona de apoyo, para requerir menos a la persona de apoyo. Y ahí es donde viene el derecho a la participación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, y el diagnóstico médico. Mi diagnóstico médico decía que yo no podía hacer nada en la vida. Y realmente, si puedo hacer muchas cosas, mi vida diaria yo la puedo manejar. Eso es algo que mi diagnóstico diría que no. Ahora, hacer acciones más complejas, como
como escribir, ser responsable de una empresa, de alguien más, de ser productivo en la vida de manera independiente, ahí sí, sí requiero más apoyo, ahí sí requiero un apoyo, pero no implica que requiero que siempre mi familiar esté acompañándome por mi vida, sino más bien Exacto. contrato asistentes. Es para que entendamos el espectro de lo que son apoyos. Y por eso es importante de participación de organización de personas con discapacidad. Por ejemplo, un joven, una joven, un papá, una mamá, un familiar te puede decir, es que no sé nada de la vida. Y la organización que tiene experiencia y que escucha a personas con más años de experiencia te puede decir, oye, ¿para qué va la rehabilitación? ¿Para qué va la escuela? ¿Para qué hacemos un trabajo incluyente? ¿Por qué? Porque en algún momento él va a querer hacer esto. Yo quise hacer esto. Lo tenemos que hacer. Y esa no es la vía. Por eso es la experiencia de las organizaciones que tienen la experiencia, que te pueden decir, sí, no. Porque la organización es imparcial. Porque si te preguntan a ti qué quieres, siempre va a haber un conflicto de interés. Por eso es Ujú. importante que las organizaciones participen o expertos independientes. Es correcto. Fíjate que tratándose, resaltando lo que tú dices, la persona con discapacidad siempre es la que decide. eh, de eso se trata, no de que decida por ti, sino que te expliquen cómo son las cosas para que puedas tú decidir. Y se me ocurre ahorita, en relación al acceso a la justicia, lo que son en la Ciudad de México los facilitadores de justicia, que son, o que son una iniciativa de una asociación civil, se documenta particularmente. Entonces, estamos viendo que el gobierno está quedando mucho a deber. Eh, Somos los únicos en Latinoamérica, digo, eso sería como para anunciarlo como bombo y platillo, pero desafortunadamente no es así, porque en el resto del mundo ya se han implementado en otros países. ¿Qué pasa con estos facilitadores de justicia? Pues justamente le explican a la persona con discapacidad cosas que no tendría ni por qué entender porque no es abogado, y a eso súmale las barreras que tiene por su propia discapacidad, pues se las explican y el que decide es la persona. Entonces, creo que ahí está un ejemplo bien claro de lo que es ayudar, lo que es una persona de apoyo y lo que es en la actualidad todavía México, los tutores que pues prácticamente recaen en los padres de familia si es que hicieron este procedimiento tan largo que ya comentaste y pues únicamente van y firman lo que a ellos les parece que es lo mejor para su hijo. Cuando la convención o el comité más bien en una de sus recomendaciones en relación a los apoyos, creo que la observación general número uno, o la observación para los niños, perdón, que no tengo claro cuál es de las dos, pero que dice que no se va a atender a lo que la persona considere mejor para la persona, sino atendiendo a las condiciones conforme a él se ha conducido el resto de su vida. Entonces, bueno, es un cambio de perspectiva brutal que es importante que la autoridad sobre todo lo entienda. Porque, bueno, yo creo que el día que dejen de existir estas organizaciones, ese día vamos a poder decir que hay una sociedad verdaderamente inclusiva y que el gobierno está haciendo su trabajo tal cual. ¿Por qué? Porque entonces las personas con discapacidad va a significar que ya estamos incluidas, va a significar que la autoridad sabe qué es lo que debe hacer y sabe cómo lo debe hacer y no necesita de organizaciones civiles que le estén señalando cómo y qué es lo que debe de hacer, ¿no? Pero bueno, mientras tanto es importantísima su existencia y pues por supuesto que son los que les dan luz para que las autoridades pues se apliquen. Creo yo, ya hablando de las autoridades que en México la Suprema Corte de Justicia lo ha entendido de alguna manera bien, muchas interpretaciones, muchas jurisprudencias en sentido del modelo social. Sin embargo, pues el poder legislativo y el poder ejecutivo mediante sus políticas públicas parece que no lo entienden. Entonces creo que sí, valga desde aquí el llamado para las autoridades de que pues deben entender de lo que se trata el modelo médico y de que es su responsabilidad y su obligación al haber ratificado la convención una vez que esta se creó. Este, también hablabas de que a los niños luego no les enseñan
cómo pretenden que sea una persona preparada en un futuro. Y justo en eso lo quería comentar. Yo siempre, o bueno, no siempre, a raíz de un tiempo para acá que empecé bueno, que me rodé como abogado, que no encontraba trabajo, XX, yo estaba casado con buscar opciones para buscar trabajo inclusivo. Pero luego me di cuenta que no, todo parte desde antes, porque una persona con discapacidad no tiene las mismas posibilidades de educarse. Y bueno, imaginemos que la escuela fuera inclusiva, pero el entorno arquitectónico, toda la ciudad o ciudades del país no son accesibles. Entonces, creo que es un hilo donde la falta de accesibilidad te imposibilita tu derecho a la educación porque no hay escuelas incluyentes, porque te limita tu derecho a transitar de manera libre por la ciudad, porque no hay ni transporte ni banquetas accesibles. Y qué decir por otras discapacidades, como lo son las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. Pues no vemos prácticamente nada en las calles que hagan más accesible, más amable la ciudad para con ellos. Algo que quisieras opinar al respecto o otro tema abordar al respecto a otro A, derecho. a lo mejor aquí sería interesante quitar algunos estereotipos. Se piensa que la persona con discapacidad no tiene dinero. Si se ven las estadísticas que tenemos del INEGI de ingresos, realmente como grupo poblacional de la población en general a la población con discapacidad, sí, los ingresos, la pobreza y el menor ingreso, sí hay una diferencia, pero no estamos hablando de una diferencia como de la mitad o del doble. Es una diferencia mínima. Y además existe un porcentaje de personas con discapacidad en el más alto estrato económico. Entonces, es que es por falta de recursos económicos, es porque el gobierno lo tiene que hacer. Y aquí es donde viene el cambio de paradigma, es de, aún las personas que tienen los mejores recursos económicos, se las viven negras, o sea, aunque los manden a las mejores rehabilitaciones, tengan todo privado y todo lo que tú quieras, todos los apoyos, aún así tienes esas barreras. Entonces lo que tiene que hacer la sociedad es, uno, reconocer las barreras, legislar las barreras y decir las barreras. Por ejemplo, y siempre ocurre, es que una persona cuida a la persona con discapacidad, alguien lo apoya, alguien construyó la rampa, alguien está haciendo esto. ¿Y realmente él sabe hacer las cosas? ¿O estamos como el Estado, la sociedad no regula, no promueve eso? Y ya ha ocurrido personas que con la tecnología dices, pasó secundaria, pasó preparatoria, pero no se podía comunicar. Y sale la tecnología y se puede comunicar con un comunicador electrónico. Él ya puede mover el abecedario y todo. Y se dan cuenta que él no puede construir un enunciado. Él no tiene esos conceptos, pero recibió la educación. ¿Pero por qué? Son de esos errores que es una barrera y el aspecto de tecnología. O sea, tuvo las mejores oportunidades, pero no se pudo. Y además cambia la sociedad. Ahorita, con el cambio de tecnología, muchas cosas que pensabas que no se podían hacer, realmente sí se pueden hacer en el transcurso de la vida de una persona. Entonces, cuando dices, oye, es que cuando era niño no podía y ahora sí puedo, pues sí, y entonces siempre te vamos a tratar bajo el sistema de protección como te vamos a tratar. Es de la educación, el modelo incluyente es eso. No importa tu barrera, siempre hacemos para que se pueda hacer. De otra manera, con los accidentes, con ahorita el síntoma post-COVID y muchos compañeros y compañeras me dicen,
es que estoy muy cansado, nada más me concentro 1 hora y descanso 2 horas. Es que no tengo memoria. Ah, ya viste por qué es importante decir, oye, hay que hacer ajustes. Cuando con la edad todos vamos a tener discapacidad, entonces tienes que tener un diseño. Actualmente ese estereotipo es que los niños con discapacidad, las niñas con discapacidad, la gran mayoría de la población con discapacidad son personas mayores o personas adultas y que también lo están adquiriendo por, por enfermedad. Entonces se tiene que construir un mundo incluyente para todos. Y eso es como para decirle, para que en algún momento sepas eh, hacer eso. Y después dicen, es que no pueden, es que nunca pensaron y nunca vieron que el mundo no era incluyente. Por eso, desde el punto de vista es de, mejor construye un mundo incluyente para todos, porque todos podemos ser algo útiles. Por ejemplo, el uso de la tecnología, que el celular, que los mensajes de texto, que puedas dictarle a la máquina o que la máquina te pueda dictar y decir lo que está diciendo, leerte un correo o mandar o grabar el audio, todas esas características que dices es para la alta productividad, fueron diseñadas y es una obligación que la tecnología sea accesible. Y todos lo usan porque es útil, pero realmente la accesibilidad, la inclusión genera una productividad para todos. Claro, un ejemplo totalmente palpable de lo que es el diseño universal. No es pensado no nada más en las personas con discapacidad, es pensado en todos, o es productivo para todos. Pero bueno, eh, creo yo, no sé qué opines tú, que la pandemia vino a visibilizarnos de alguna manera porque se empezaron a hacer ese tipo de conversatorios, escuelas a través de línea. Desafortunadamente, sí es verdad que hay personas con discapacidad en muy altos estratos sociales, pero de nada les sirve porque si el gobierno te sigue proveyendo o viendo desde el modelo proteccionista, te sigue queriendo rehabilitar, cuando en realidad lo que necesita es eliminar las barreras. Entonces, de nada le sirve todo ese dinero porque no Sí, hay. el gobierno piensa que es un problema de recursos y de servicios. Y las personas con alto poder económico y todas las posibilidades te dices, tengo esos servicios. ¿Y dónde está la inclusión? O sea, ese no Exacto. es el problema. Ese también fue el mismo problema de los países en desarrollo en Europa y en Estados Unidos, que tú dices, sabes que aunque yo tenga estos servicios, aunque se cumpla, no, ¿dónde está la inclusión? Y ya se dieron cuenta, ¿sabes qué? Es que hay una barrera tenue social, de barreras reales, de barreras que uno supera, o también de barreras de estereotipo, como dices, tengo, por ejemplo, ahorita que hablaste de estos aspectos, un estereotipo de que dicen las empresas, es que no encontramos a personas con discapacidad con título. Yo me acuerdo antes de la convención, recién salida, que todavía estaba como en cumplimiento, fui a una entrevista en un despacho transnacional y me decían que no tenía experiencia. Acabo de otra vez entrar en un proceso de tal aspecto y me dicen que no tengo experiencia. Ahora, pasaron, 20, pasaron casi 20 años, 10 años de ejercicio profesional, tengo el título profesional y ¿dónde quedó esa experiencia? La persona que era un proceso incluyente no se dio cuenta uno. Si quieres tener como acción afirmativa una persona trabajando ahí, es bájale la experiencia, que es más fácil conseguir a alguien con esa experiencia en inclusión, con el título, con discapacidad y darle los apoyos para que adquiera más experiencia o que se apoye con personas con más experiencia o decir que no. Porque después cuando dices, es que no encuentras un profesionista, pues aquí estoy. Entonces no es un profesionista, tienes otro tipo de barreras porque no conoces esas barreras
estructurales que son mucho más difíciles. Es mucho más fácil conseguir el apoyo, dar experiencia, capacitar, que encontrar una persona que ya diga, yo sí puedo llegar a trabajar, sí estoy dispuesto y sí tengo la habilidad de trabajar. Pero como no tienen ese aspecto, es lo paradójico. Otro detalle de estos aspectos en el proceso ya de las nuevas empresas de contratación y todo, doy, doy clases en derecho laboral. Y son los laboralistas que, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ya lo entendí. Las empresas dicen, es que soy director de equidad, de compliance de equidad. Y ahí dicen, tu experiencia laboral, tu experiencia como líder, tu examen psicométrico. Y en ningún momento te han dicho, oye, ¿has tomado un curso de no discriminación, de inclusión de grupos? Y es de, ¿sabes cuánto el, el gobierno invierte en capacitar a servidores públicos para que sean sensibles e incluyentes? Y el sector privado no hace eso. Y después cuando dice, contraté a una persona que estaba dando servicio al público y resulta que cometió un error. Bueno, lo contrataste sin pedirle si tenía la capacitación, si tenía lo básico para hacer eso. Y ese es un, y te importaba más el título profesional, su experiencia laboral, que su experiencia de, oye, ¿tomaste un curso de inclusión? O sea, eso es absurdo y a veces es lo que uno no valora y demuestra que la inclusión nada más es como para decir que lo estás haciendo sin tomarlo en serio. Al menos el gobierno, en cierta medida, para sus servidores públicos, reciben más capacitación, como el Poder Judicial, respecto a personas con discapacidad, respecto a protocolos, que cualquier otra parte de gobierno o de sociedad. Exacto. Justamente el Poder Judicial acaba, bueno, no acaba hace un par de meses de publicar el protocolo para la atención de personas con discapacidad, en donde incluso también hubo una apertura para personas que quieran trabajar ahí en la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, la Defensoría Pública también tiene su propio protocolo para saber cómo tratar a las personas con discapacidad. Y bueno, de repente se ponen las pilas, pero repito, esto se queda ahí en la Suprema Corte. Desafortunadamente, ni a los mismos jueces de instancias menores les llega la información. O si les llega, pues hacen como que van a los cursos para cumplir con con la, sí, con la oportunidad que les dan, pero en realidad, pues no lo aprenden por falta de desinterés. Y es justo lo que mencionaba, los estereotipos. Porque bueno, venimos hablando de barreras y tal vez haya quien puede pensar en las barreras o que a su mente le vengan únicamente barreras físicas, pero justo las barreras actitudinales es donde surge todo lo demás, que son estas barreras donde se incluyen los estereotipos y todos los prejuicios. ¿Qué decir, por ejemplo, del derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva? Que se nos sigue viendo o creyendo angélitos totalmente asexuados y que no tenemos el derecho de reproducirnos, y ni el derecho ni la capacidad. Y entonces también hay un artículo que hace énfasis en que tenemos ese derecho. ¿No? Y por ejemplo, para cerrar con esto de los estereotipos, pongamos a los institutos de discriminación local, Ciudad de México y federal, el COPRED y el CONAPRED. Los casos de discriminación de, de COPRED y de CONAPRED son, ¿qué te gusta? Tres, cuatro. Los casos en la CNDH o en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, específicamente de discriminación, también han de ser 10. Los casos donde un particular sea la persona involucrada son 20, 30. Y lo bueno de eso es que al menos de esos cursos, el 80%, 90% de ellos, se llega a un arreglo, se dice, ¿sabes qué? Tuve un error, no estoy capacitado. Y con un curso, normalmente eliminas y no vuelven a reincidir. Claro que hay sus honrosas excepciones que
hemos conocido de empresas que lo han hecho 3 o 4 veces, que ahí sí ya no es ya es un problema institucional, porque dices, bueno, si lo aprendió, pues lo aprende y no lo vuelve a hacer. Pero si lo vuelve a hacer 3, 4 veces y a diversos grupos, entonces hay un problema de cómo funciona la institución ahí, que es un problema de capacitación interna, de cuando captas nuevas personas, de capacitarlas. Tienes que, hoy lo volvió a hacer y otra vez meterlos a curso. Pero y ese es el problema. Y también esa es por ejemplo, la ventaja que ahorita la Suprema Corte y la visión de derechos de personas con discapacidad, porque el derecho tiene un efecto socializador y normativo y organizador, porque toda organización e institución sigue normas y hay una persona encargada de esas reglas que normalmente son juristas o tal. Y ahí te dicen, oye, ¿cómo voy a organizar? Acuérdense de discapacidad y de accesibilidad. Están estas reglas. No te garantizo que sea un mundo feliz y que lleguen las personas, pero será por otros motivos que no es accesibilidad o falta de entorno. O a lo mejor, si es un problema de una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad, pero no por discapacidad, será por otro motivo. Será por un conflicto general de la persona. ¿Pero por qué? Esa es la ventaja de tener esa cultura ya difundida desde los derechos humanos, desde la Suprema Corte. Um, el día de hoy acabo de escuchar que Miguel Carbonell es un gran expositor de mi generación. Cuando yo era joven, él era el gran expositor de los derechos humanos y él ahorita está haciendo sus rondas, sus conferencias, gracias a la Suprema Corte, de los derechos humanos. Y una de sus conferencias, de sus presentaciones, habla de los derechos de personas con discapacidad. No me importa que si lo puede presentarme mejor, peor, si lo puede decir, pero lo importante es que alguien que ya lo tome como un derecho general, como un tema general, y que otras personas, abogados, que nada más les interesa el tema general de actualización, escuchen ese tema de capacidad jurídica, ajustes razonables. La persona con discapacidad no es enferma. Con esos 3 pilares, como que cualquier lógica normativa o lo que quieran hacer de saber, espérenme tantito. Eso no es la solución. Tendré que ir a la convención para entender qué estoy haciendo. Pero esa es discriminación. Y no sé si queramos o ver si hay preguntas y respuestas del auditorio, porque estamos transmitiendo en vivo, o si alguien No ya sé pudo hacer un comentario, y si no lo han si el hecho, equipo pues de todavía están a tiempo. claro, todavía hay tiempo para que puedan mandar sus preguntas. Aquí el equipo de producción se hará cargo de pasárnosla. Y bueno, mientras llegan estas preguntas, no me gustaría dejar pasar por alto lo que es la interseccionalidad. Eh, Hablando de mujeres, de niños o de cualquier otra persona aparte de ser persona con discapacidad, pertenezca también a otro grupo en situación de vulnerabilidad. En este caso mencioné a las niñas, niñas, niños, adolescentes, a las mujeres, a las personas originarias de pueblos indígenas y todos ellos que ven incrementada la vulneración de sus derechos. Y no es que haya que sumarle, creo que sí es importante entender esto, no es que haya que sumarle las barreras a las que se enfrenta por mujer, por ejemplo, a las que se enfrenta por persona con discapacidad, sino que estas dos se unen en algún punto y esa problemática en particular es la que se tiene que atender. Y bueno, estoy hablando de una mujer con discapacidad, pero imaginemos a una mujer indígena con discapacidad, pues bueno, ahí estamos hablando de que convergen tres en grupos socialmente más vulnerables, en situación de vulnerabilidad, que, que ve ella acumulados y pues de crear una situación en particular, pues bastante más compleja, ¿no? Y que también la convención hace énfasis
interseccionalidades. Es decir, la convención, pues hay quienes piensan incluso que pues es un cúmulo de buenos deseos y a veces pareciera que sí, porque pues no lo vemos en nuestro día a día. Sin embargo, creo que es cuestión más de aterrizarla, de ponernos las pilas, empezando por las personas con discapacidad, porque nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Las organizaciones de personas con discapacidad que lo hacen muy bien, pero desde luego que la sociedad en general y las autoridades, que las que se están poniendo las pilas, transmitan el conocimiento y las que no, pues bueno, que se den una empapada y por fin hagan este cambio tan necesario en la sociedad actual. Sí, y, y bajo esa misma idea, Cristian, hay que reconocer la Convención de Personas con Discapacidad, sí reconoce la interseccionalidad de niñas, niños o adolescentes, mujeres con discapacidad, pero realmente nunca vuelve a hablar de la persona o decir de ciertos grupos. Por ahí dice, son tales grupos y apoyos más intensos. Lo que busca la convención es el goce de los derechos. Es decir, en un derecho, el derecho a la salud, hay la accesibilidad. Oyes, también tenemos servicios para la comunidad indígena. Es accesible, o sea, no me importa si hay la persona o no. Me importa la calidad del servicio, me importa que la norma tenga esa visión, me importa que la política tenga esa visión. Ya después, si vienen o no vienen, es otra cosa. Y también aquí hay un detalle de el derecho a la participación de personas con discapacidad. Ahorita tú y yo hablamos de ejemplos, podemos hablar de nuestras experiencias personales, pero también somos profesionistas, también vemos desde pobrecito mí, no tenemos esa visión profesional y la Convención de Personas con Discapacidad se negoció en tiempo récord, que son 8 años para una convención internacional, pero también se negoció en tiempo récord gracias a las personas con discapacidad. No estamos hablando de las personas que viven la discapacidad, sino a los profesionistas que tienen un familiar con discapacidad, que son personas con discapacidad y sabían legislar, sabían mover el aspecto político. Eran unos profesionales de como un Estado, eran profesionales. Entonces, cuando estamos hablando de participación de personas con discapacidad, a través de sus organizaciones, son organizaciones profesionales de personas con discapacidad, que pueden ser abogados, pueden ser politólogos, pueden ser de cualquiera, pero son abogados, son personas profesionales que atienden la discapacidad y no son profesionales que atienden la discapacidad, sino son profesionales con discapacidad que te pueden decir eso. Y eso les ayudó a, oye, es que no entiendo, si quieres te cuento mi historia. Y si no la entiendes, yo conozco otro amigo que sí la vivió. ¿Y qué hacemos? Bueno, te puedo hacer la política pública, te puedo dar los datos. O sea, porque tú eres el profesional que conocía eso, sabías hacer las cosas. Ahora, también eso es como la primera parte. La segunda parte de cómo operó la convención, porque yo ya estaba, cuando empecé a titularme, ya casi por terminar la carrera, era la negociación de la convención. Yo tuve la oportunidad de ver cómo había reuniones donde decían, oye, aquí hay una convención y alguien nos está protegiendo nuestros derechos. Oye, pero ¿cómo se hace eso? Abogados inciertos, no, realmente no me podían explicar. Y después pude ir a los foros más profesionales y ahí también empecé a ver lo, los foros en redes sociales de, es esto, tal artículo. Yo pude ver cómo se negoció, los textos de negociación de la organización decía, no me gustó esto, no me gustó esto. Otro estado dijo esto. Podías ver lo que se hizo. Igual como puedes seguir un proceso legislativo nacional, puedes seguir la transparencia de un proceso legislativo, el proceso internacional de la convención, hasta donde yo sé, creo que es el único donde se podía seguir el proceso en tiempo vivo y real. Y además, ¿sabes lo que decía la, el Congreso de Personas con Discapacidad cuando alzaban la voz y la mano?
Eh, un ejemplo claro de esta participación, y fue estratégico, siempre decían, oye, la persona con discapacidad física tiene estos derechos. Todos dijeron que sí. Pero ya después cuando dijeron, oye, no, nunca te diste cuenta que yo cuando digo personas con discapacidad tengo a todas las discapacidades detrás. Y cuando era la negociación de personas con discapacidad intelectual, psicosocial o de apoyos más intensos, y de repente, de esas que hay una barrera, no sabemos por qué. No, es que eso ya no es difícil. Mala tarde. Tú ya dijiste discapacidad. Todos somos todos y ya lo dijiste. Eso fue por negociación de la convención. Y por eso existe esa cláusula de participación de organizaciones. Por el poder de organización y el peso y el respeto que adquirieron las organizaciones y personas con discapacidad a nivel internacional. Entonces, cuando dicen, solo vamos a participar en una mesita y que sea esto o de construcción, realmente viendo esas participaciones y tomándolo en serio, ¿dónde están las mesas de trabajo? Por ejemplo, yo participé en ambos protocolos de personas con discapacidad. En el primero apenas como que hubo participación. En el segundo sí hubo mesas, estuve ahí. Pero ¿qué dijimos? Y de lo que dijimos, ¿cómo se refleja en el protocolo? Realmente no sé. En la convención sí lo sé, porque hay una página pública y se vio en vivo. Aquí no lo sé. Y ojo, ese mismo criterio para el protocolo de la Suprema Corte, en ese decimos que sí, todos estamos felices. Pero en la participación de personas con discapacidad en procesos legislativos, utilizamos esa misma regla y, y tanto la Corte como la Comisión Nacional de Derechos Humanos utilizan otro criterio, que es el criterio internacional. Entonces ahí está como que participar es participar. No importa si participas en el manual, en el protocolo o en la ley. Todo nos debe de afectar. O a menos que digas que el manual y el protocolo realmente no nos afecta a nuestra vida, entonces la participación no tiene que ser efectiva. Así es. Importante escuchar de primera mano esto que nos compartes, Agustín. Digo, sí sabía yo que personas con discapacidad habían sido punto medular en las negociaciones, ya que la convención quedara plasmada tal cual la conocemos. Sin embargo, mira, me voy enterando apenas que tú pudiste seguirlas desde aquí. Y pues bueno, siempre se aprende algo. Estábamos por Y, terminar sí, perdón. no, y realmente es por azares del destino y sé que es público, porque en uno de los foros de la convención decían, así era, también viene, y yo cuando empezó la negociación de la convención, era el tercer año de la negociación, de la redacción de la convención, y vinieron a México. Yo estaba haciendo servicio social en relaciones exteriores, en la área donde estaban así, es de, oye, se están estos documentos, me pasaban documentos privados. No, realmente no. Y tampoco lo hicieron así. Me pasaban documentos públicos que estaban en internet, no violaban nada. Y entonces me empecé a dar cuenta de, bueno, por eso me acordé de tanto la calidad de documentos privados que yo ya manejo, a la calidad de documentos que veo cuando se negoció la convención es de la misma calidad. Por eso me impresiona. Además, me impresiona que yo sin saber lo que estaba haciendo, podía tener acceso a él y se podía entender lo que se quería. Es algo que pocos legisladores, pocos procesos actuales, puedes decir que es entendible. Exacto. Pues bueno, estamos finalizando este conversatorio. La verdad es que para mí ha sido un gusto. Nuevamente, gracias Agustín por la invitación. No llegaron preguntas, sin embargo, por aquí hay comentarios pues, de felicitación por el aniversario. Está por aquí Omar Gaspar, Marta García, está Efraín García, eh, pero bueno, son varios. Gracias a todos que nos estuvieron viendo, perdón. Voy a dejar que te despidas, Agustín, es tu espacio. Únicamente darle las gracias a David Hernández, que hizo la segunda parte de la interpretación de lenguas de señas mexicana para que hacer esto un proyecto más incluyente. Saludos y buenas noches.
Muy buenas noches y gracias al apoyo de todos, porque yo solo no podría hacer esto si las personas como tú, Cristian, si el equipo de producción, Dalia y David, si nadie me apoyaría o me recuerda, hay que hacer esto, es el aniversario, hay que conmemorarlo, y las personas que nos siguen y nos dan este motivo, no podríamos hacer y seguir haciendo esto. Muchas gracias a todos ustedes.